Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, una vez más vamos a iniciar con un nuevo video. En este caso vamos a hablar sobre la historia de la medicina legal. Bien, históricamente las primeras manifestaciones de la medicina, ¿no?, tenían como único fin la curación de las enfermedades que atacaban al hombre. Pero que comprenderse que, además de la actuación al servicio de los intereses individuales, existían intereses generales más amplios de una comunidad o de una nación. Esto dio lugar a la primera división, ¿no?, podríamos llamarlo así, de la medicina, que se ha dividido en dos grandes ramas, ¿no? Entre ellas era la medicina clínica o práctica o privada, y también estaba la medicina pública, político-civil. La medicina clínica, práctica o privada era la que reservaba los fines primitivos, ¿no? Entre ellos estaba la curación de las enfermedades por el estudio de sus agentes, síntomas, fisiopatología y tratamientos. Mientras la medicina pública, política o civil se ocupaba de todas aquellas cuestiones médicas que pueden interesar, ¿no?, en este caso a la salud de los hombres, reunidos en sociedad. Dividiéndose con el tiempo, ¿no?, y lo que actualmente vemos, estaba la medicina de higiene, la medicina legal, la medicina social, la medicina administrativa. ¿Qué era esto? ¿O de qué se trataba, no? La medicina de higiene es parte de la medicina, ¿no?, actualmente, o ciencia, que trata de los medios de prolongar la vida y conservar la salud, ¿no?, de las personas. Ahora bien, la medicina legal, ¿esto qué nos permite? Nos permite conocer, analizar e interpretar correctamente las normas jurídicas en las que se establece conceptos que involucran el ejercicio de la medicina. La medicina social se ocupa de la salud de la colectividad, de las relaciones entre la salud y el modo de vida, en medidas sociales de salud. Todo esto en el individuo y la familia. La medicina administrativa es la ciencia social y técnica relacionada con la planificación y organización, dirección y control de empresas, tanto públicas y privadas, ¿no? Más que todo del sector de salud, el medio ambiente, los recursos naturales, el saneamiento básico, mediante una optimización de recursos financieros, ¿no? Pero eso es dividiéndose con el tiempo, ¿no? Ahora, la medicina legal, como lo decía hace un momento, es un conjunto de conocimientos médicos, ideológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Especialidad médica, ¿no?, que reúne los conocimientos que son útiles a la administración de la justicia. Es la ciencia, en síntesis, que sirve de unión a la medicina con el derecho, ¿no? Pero esto, según un autor conocido que es Nerio Rojas, ¿no? Importancia profesional, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Pues bueno, le interesa al médico y al abogado, ¿no? Al médico en el ejercicio de su profesión para conocer los linderos legales y como perito en los tribunales para colaborar en el esclarecimiento de aspectos médicos de los litigios. Al abogado, que conoce la medicina legal, se le ofrece un amplio repertorio de pruebas médicas como postulante, litigante, defensor fiscal, ya sea como formuladas o rebatirlas, ¿no? Y al juez le es importante para aceptarlas o rechazarlas, o en todo caso interpretarlas. Bien, pero hacer historia, ¿no? Hacer historia es recordar a los que nos precedieron, es darnos cuenta del progreso y evolución de cualquier rama del saber humano, ¿no? Según Augusto Comte, dijo, no se conoce una ciencia si no se conoce su historia. Pero, ¿qué nos decía Aristóteles? Aristóteles afirmaba que las cosas se entienden mejor cuando se logran comprender de qué manera se formaron. Viendo ello, vamos a entrar a la historia. La medicina legal es una disciplina creada por los intereses, tanto práctico de la administración de la justicia, en que las ciencias biológicas y las artes médicas contribuyen a dilucidar problemas de órdenes. En este caso, cuando hablamos como ciencia, ¿no?, es con un contenido propio. No logra una cierta madurez, ¿no?, hasta el Renacimiento, y es posible distinguir distintos periodos en su evolución. A pesar de su actual eficiencia, la ciencia forense como disciplina
práctica, ¿no?, regular tiene menos de 100 años de antigüedad, aunque de manera empírica existen hace siglos. La primera autopsia, un examen post-mortem de un cadáver, se atribuye a dos cirujanos en Alejandría en el siglo de Herófilo y Erasístrato. En este caso hablamos de Antitistio, médico romano, que realizó la autopsia de Julio César y observó 23 puñaladas, ¿no?, en el que había observado 23 puñaladas y anunció que solo una había sido fatal, que le traspasó el corazón. A quien se consideró el primer experto en medicina legal, según algunos autores, fue Imhotep, que vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Jesucristo. Fue una alta autoridad con el rey Zoser, ¿no? Dentro de ello entramos a la Edad Media, ¿no? Se destacaron los códigos, más que todo el Justiniano y el Ziyuanlu. El código justiniano apareció en los años 529 a 564 después de Cristo, ¿no? En la declinación del Imperio Romano regulaba la práctica de la medicina, cirugía y obstetricia. Se imponían penas severas por mala práctica profesional, ¿no? Ahora bien, el Ziyuanlu, por su parte, fue escrito por un juez chino en el siglo XVIII, ¿no? Aquí ya se clasificaban las lesiones de acuerdo con el instrumento que las causaba, ¿no?, y su gravedad, ¿no? Se establecía de acuerdo con la región corporal afectada. Se detalla métodos para examinar víctimas de asesinato. Entre sus aportaciones indicaba que circulaba sangre por el cuerpo. Todo puede depender de la diferencia de dos cabellos. En el Renacimiento, durante el Renacimiento, el emperador Carlos V, en 1537, promulgó el Código Carolino, que establecía que un experto médico debía auxiliar a los jueces en caso de homicidio, lesiones, envenenamiento, aborto e infanticidio, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVI destacaron personajes como Ambrosio, ¿no?, quien en 1575 dedicó algunos volúmenes de su obra a la metodología para preparar informes médicos legales y descubrir enfermedades simuladas, ¿no? Sobresaliendo hechos que conmovieron a la sociedad, como la aparición del famoso ladrón de cadáveres en Edimburgo, William Burke, el cual los sustraía en los cementerios y los vendía a las escuelas de medicina, ¿no? Ahora, hablando de Bolivia, ¿no?, podemos recalcar un poco ahí. Bolivia en la época colonial era la gran masa, ¿no?, de población indígena y mestiza. Entregaba el cuidado de su salud a las prácticas empíricas y mágicas de la medicina de los nativos, los cayaguayas, ¿no?, los famosos cayaguayas. El 3 de mayo de 1927, el doctor Miguel Luna fundó la Escuela de Medicina en Chuquisaca. Fundó una de las primeras cátedras, ¿no?, en establecerse. Fue la medicina legal. En ese entonces, las obras de uso obligatorio eran Consolaciones médico-legales de Chaucer y Enseñanza de la medicina legal, ¿no? Bien, con lo que he podido, ¿no?, hablar, ¿no?, respecto a mi exposición, eso sería todo. He concluido. Muchas gracias.